Bueno, y el día de ayer, uno de los temas, obviamente, del día fue el anuncio de Alberto Fernández de una intervención primero sobre la empresa Vicentín y un proyecto de ley que va a llegar al Congreso sobre su expropiación. Sobre eso se abrieron distintas discusiones. Sobre qué significa. Hay desde visiones, bueno, ayer veía, por ejemplo, una conversación casi bizarra, o no sé cómo catalogarla, estaba en el programa de Majul de La Nación Más, estaba con Martín Tetaz y con De Angelis. De Era Ángeles el sojero, sí, el Sí. sojero, el cortarrutas Sí. de la abundancia. Era una conversación, no sé, fantabulosa, diciendo, bueno, ahora acá se viene el comunismo, etcétera. Después hay una lectura de sectores del kirchnerismo, del gobierno, que están planteando que esto es un avance hacia la soberanía alimentaria, Sí. que es un paso contra los grandes pulpos monopólicos, etcétera, lo cual abre una discusión sobre qué efecto real va a tener si se llega a dar, se llega a votar esta expropiación en el Congreso, qué va a pasar con la deuda de esa empresa. ¿Es verdad que eso va a permitir regular mejor los precios o no? ¿Cómo funciona ese mercado? Y también abre una discusión sobre ejemplos pasados. Ayer lo tomaba Carlos Pagni en su editorial del programa que tiene en La Nación Más, comparándolo con YPF y Claro. también cómo terminó siendo la estatización de YPF y qué resultados tuvo. Bueno, hay distintas visiones sobre lo que va a pasar. Es una discusión que está en curso. Por eso, para aportar un poco al debate y abrir y llamarlo y hacer partícipe de esta mesa, estamos en comunicación con Octavio Cribaro. Él es referente del Frente de Izquierda en Santa Fe y viene siguiendo el caso Vicentín desde hace tiempo. Octavio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Octavio, ¿querés ponernos en primer lugar en un contexto, digamos, qué es Vicentín, qué representa, cuál es su actividad? La actividad central es la actividad cerealera. Para que se den una idea, es alrededor de la cuarta empresa cerealera, es decir, la cuarta empresa en la principal actividad que tiene el país en referencia a su Producto Bruto. Es una empresa que surge en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Avellaneda y ahí al lado de Reconquista, en 1929. Es una empresa que, a pesar de ser cerealera, tiene, lo dijo ayer el presidente en su anuncio, tiene participación en la producción de vinos, en la producción de carnes, en producción de insecticidas, de glifosato. Tiene una alianza para la producción de biodiesel con una multinacional suiza llamada Glencore. Es decir, tiene participación en una serie de actividades absolutamente centrales, siempre de punta y siempre estando Vicentín a la cabeza. Quiero tirar 2 o 3 cifras para no abrumar, pero para así ubicar en tiempo y espacio. En el 2014, que fue cuando más arriba estuvo, facturó 2.800 millones de dólares. En el 2018 vendió por 118.000 millones de pesos y ganó 1.800 millones de pesos. Y en el primer cuatrimestre del 2019, es decir, hace un año, exportó por la friolera de 2,6 millones de toneladas, lo que representa el 21% de toda la molienda de soja a nivel nacional y el 24% de la de girasol. Es decir, es un monstruo que aparte tiene, después podemos volver a eso, pero tiene participación y control de los puertos gracias a las concesiones que le dieron el gobierno, no solo del peronismo, sino también del Frente Progresista, del Partido Socialista, que le renovó hasta pasado el 2050 las concesiones de los 2 puertos más estratégicos de Rosario, que es de donde sale la mayor cantidad de soja que se va de Argentina al resto del mundo. Y ahí, Octavio, ahora, esta empresa, con todo lo que vos contás, ¿cómo llegó a esta crisis y a esta situación? Bueno, la situación que produce que el gobierno lance esta medida, que después podemos discutir los límites y alcances y lo que fuera, es una serie de, por decirlo de alguna manera, créditos fraudulentos. Es decir, una empresa que tenía un control absoluto del negocio, que no iba a pérdida en lo más mínimo, que tiene balances contables que la propia empresa presenta en sus páginas y todo con orgullo, venía sacando una serie de créditos
facilitados obviamente por el gobierno de Macri y en particular por la presidencia del Banco Central de Javier González Fraga, a una empresa que casualmente había aportado 13,5 millones de pesos para la campaña electoral de Juntos por el Cambio, luego de las PASO, le otorga un crédito de 18.000 millones de pesos del Banco Nación. Imaginemos lo difícil que es para cualquier persona que quiere tener su propia casa o para pequeños comerciantes obtener un crédito. Bueno, Vicentín lo obtuvo, a pesar de que había algunas alertas que decía que quizá no lo podía devolver, y rápidamente llamó a concurso de acreedores, es decir, que hizo una estafa de manera directa, que si lo hiciera cualquier vecino estaría en este momento preso, llamando al abogado para que lo defienda, pero como es Vicentín, es una de las personas que vimos al principio de la cuarentena andando en yate. Digo, hoy tiene un default, o sea, una cesación de pagos de 1.350 millones de dólares en la empresa Vicentín. La mayoría son con bancos, la mayoría de esos es con bancos estatales o provinciales, o sea, el Banco Nación, el Banco Provincia y otros, y fue hecho de manera absolutamente clara, con la anuencia, con el favor del gobierno de Macri, siendo uno de los aportantes a su campaña. Es decir, un nivel de complicidad política con el agro que yo no lo reduciría solamente a la complicidad del gobierno de Macri, más bien todos los partidos y todos los gobiernos son cómplices de las cerealeras en general y de Vicentín en particular, pero bueno, lo de Macri ya es como que fue demasiado lejos. A ver, Octavio, y te tiro, y también para abrir un poco en la mesa, porque hubo, como charlábamos al principio de la charla, hubo distintas visiones sobre qué significa esta intervención primero y después la expropiación de Vicentín, y también Fernández reivindicó mucho el modelo YPF, ¿no? Como para hacer, dice, no es una estatización no es una estatización, sino que es una manera de hacer una empresa mixta también, bueno, que vaya a estar bajo la órbita, digamos, de YPF, muestra un poco el modelo, que es mixto. ¿Vos qué opinión te quedaste con eso? Mirá, yo creo que el gobierno, en primer lugar, reconoce que hay un problema y lo que hace no es aportar la solución al problema. O sea, las cerealeras, independientemente de la actividad de los granos, lo que hace es, por un lado, controlar el precio de la principal fuente de divisa que tiene Argentina, que es en este momento y desde hace bastante tiempo la producción de granos y en particular la producción sojera. Las cerealeras lo que hacen es controlar. ¿Cómo lo controlan? Primero porque son las que determinan los precios que le pagan a los productores y eso lo hacen en función de si es un productor pequeño, si es un productor aliado a ellas, en una serie de maniobras. Entonces, en segundo lugar, son empresas que hacen acopio de cereales, es decir, que tienen enormes silos y lugares de almacenamiento y lo que hacen es guardar los cereales especulando con precios futuros o directamente provocando precios futuros. Claro. Para tener una ganancia superior, obviamente, a la que podrían obtener si la venden cuando, por ejemplo, entre comillas, el país lo necesitara. Desde ese punto de vista, son los más grandes especuladores que hay las grandes cerealeras. Entonces, ahí creo que el gobierno reconoce que hay un problema, que es que las cerealeras, no solo Vicentín, y no fundamentalmente Vicentín, porque tenés empresas como Cargill, como Dreyfus y como otras, son las que en última instancia le ponen el precio a los alimentos, porque especulan con productos esenciales para la producción de alimentos, el precio del dólar, es decir, la inflación, el precio, lo que puede comprar el salario en pesos de un trabajador promedio. Es decir, que al controlar la entrada y salida de las divisas producto de la principal actividad económica de Argentina, lo que hacen es tener un control casi del conjunto de los ingresos que tiene el país, un control de lo que vale el dólar, un control de lo que puede comprar el salario, un control de lo que cuestan los alimentos. Es decir, son empresas estratégicas. El gobierno creo que reconoce que al producto de una crisis bochornosa del gobierno de esta empresa con el gobierno de Macri, pero por un lado no resuelve el problema de Vicentín, que es que no puede ser que esa gente siga estando en una empresa que tiene un default con los bancos nacionales escandalosa, que es una estafa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que no alcanza con una medida
que deja todavía en manos de los grandes cerealeras el control del comercio exterior y el control de todas las cosas que dije antes. Eso, Octavio, ¿cómo andás? Lucho te saluda. Justamente pensaba en eso, ¿no? Porque desde el gobierno y de algunos medios oficialistas se habla de un caso testigo para tratar de influir, ¿no?, en lo que tiene que ver con el mercado de granos y el comercio exterior. Ahora, y Vicentín es mostrado como la oveja negra, ¿no?, de todas las cosas que, bueno, que en un sentido es cierto, ¿no?, porque se le suman un montón de irregularidades, de maniobras, incluso del tráfico de la compra de poroto de soja en negro. Hay un montón de irregularidades particulares. Ahora, Vicentín no deja de ser la expresión de un sector clave, ¿no?, estratégico de la industria argentina e internacional, que está representado, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio, ¿no?, de Rosario. O sea, vos estás ahí justamente en Rosario, el presidente estuvo hace poco en Rosario, y quiero decir, si bien está cuestionando a Vicentín, no parece cuestionar todo ese sistema donde un grupo, un puñado de empresas son las que manejan el comercio exterior, manejan los puertos y manejan las divisas. O sea, digo, porque el presidente, más bien el gesto que tuvo cuando estuvo en la Bolsa de Rosario con Perotti fue de tratar de tener un entendimiento con ese sector importante del empresariado. Sí, no casualmente las dos veces, cuando ganó Macri y cuando ganó Alberto, a los lugares donde fueron a reunirse, no fueron a sindicatos y otros lugares, fueron a la Bolsa de Comercio, que hasta hace muy pocos meses la dirigía Padoan, que era el CEO de Vicentín. Y lo que vos decís es Todo así. en familia. Yo me animo a decir, claro, sí, todo en familia. Yo me animo a decir que ninguno de las cuestiones en las que está inmiscuida, metida Vicentín, es ajena al resto de las cerealeras. Si uno lee contaminación del río Paraná, de las cerealeras, van a aparecer los mismos nombres. Muertes por accidentes laborales o amputaciones, aplastamientos de todo tipo, aparecen todas las cerealeras. El rol en la dictadura, Claro. el ataque a las libertades laborales, los despidos antisindicales como Cargill, aparecen todas las empresas jugando el mismo rol, y me gustaría ver si hicieran una investigación como la que hizo Claudio Lozano en su momento sobre Vicentín, seguramente aparezcan, bueno, obviamente, vos decías, Lucho, la cantidad de actividades en negro que hay en el agro es infinita, entonces creo que hablamos de lo mismo, pero yo creo que a veces desde la izquierda hablamos de una consigna que es muy importante, pero que tenemos que explicarla muy bien, que es el monopolio del comercio exterior, tiene que ver centralmente, pero muy centralmente, con esta actividad. Si los puertos y la actividad cerealera, que insisto, es la mayor productora de divisas, es decir, de dólares a nivel nacional, está controlada por empresas que algunas son multinacionales como Cargill y las que son nacionales, entre comillas, es como Vicentín, es evidente que tenemos un problema. Entonces el gobierno ahí, producto de la estafa de Vicentín con el gobierno de Macri, dice, bueno, tomamos una medida, pero sin embargo, ponele que vos controles y que te puedas meter, que creo que es el objetivo que tiene el gobierno, meterse en alguna medida en la producción cerealera para que no haya un nivel de regulación de precios absolutamente especulativa por parte de las grandes cerealeras. Pero si Cargill sigue controlando la gran parte del mercado junto con Dreyfus, vos tenés el mismo problema que antes, un poquito menos. Entonces, me parece que a partir de lo de Vicentín, en primer lugar, hay que discutir cuál es la salida para Vicentín. Que no puede ser un salvataje, que es la palabra que usó ayer Alberto, que implique impunidad legal y económica para un estafador como es Vicentín, que especula con todo lo que se puede especular. Nosotros venimos planteando la necesidad de que haya una expropiación sin pago, o como pasó con muchos casos, con el pago de $1, digo simbólicamente, pero una expropiación sin pago porque esa persona estafó al Estado argentino, a los estados provinciales, al pueblo trabajador de conjunto. Entonces, en primer lugar, y el ejemplo de YPF a mí me da un poco de miedo. Recordemos que el ejemplo de YPF se hizo con una serie de cláusulas secretas que no se puede conocer exactamente, se hizo para favorecer empresas multinacionales que estaban con los colmillos afilados para meterse en el negocio petrolero y gasífero en Argentina. Entonces, eso es un riesgo muy importante, no el que ve Pagni, sino el que veo yo desde el punto de vista de que favorezca a grupos privados. Y en segundo lugar, que vuelvo a lo del principio, que no resuelve el problema de que grandes empresas y multinacionales en particular controlan el comercio exterior de la principal fuente de ingresos de Argentina, y eso no puede ser. Si hay control privado de los puertos,
hay un manejo por parte de grandes grupos económicos de destinos centrales de la economía argentina, y creo que cuando nosotros decimos monopolio del comercio exterior nos referimos, entre otras medidas, porque también está el control de la banca, o sea, que los grandes bancos no sean especuladores que fugan según conveniencia, digo, pero el control de los puertos y de las grandes cerealeras es una medida que es central para tener control de cuánto valen los alimentos, de cuánto vale el dólar, de una serie de cuestiones que hacen absolutamente a un mínimo sentido de soberanía nacional y que no puede estar en manos de empresas como estas. Bueno, ahí vos, Octavio, mencionabas a Claudio Lozano, probablemente en Se Tenía que Decir van a tener la posibilidad de estar charlando un poco mejor sobre esta investigación. Me quedo con algunas cosas de lo que vos señalabas. En primer lugar, con la pandemia parece que se están descubriendo cosas, ¿no?, en el país, así como lo escuchábamos a Kicillof descubrir que había gente que está viviendo en condiciones que no puede ser. Bueno, y ahora salta con la enorme estafa de Vicentín, o sea, lo del crédito de Fraga. Primer pregunta, a Fraga, que el director del Banco Central que permitió estos créditos, ¿no?, que fueron una truchada escandalosa. ¿Cómo no está en cana Fraga? ¿Cómo no? No sé, no. ¿En qué penal está Fraga? ¿Cómo? ¿En qué penal está Fraga? ¿En qué sí, cárcel? no estaría haciendo, no lo están investigando, no, me parece que, bueno, no sé, viste, porque, bueno, la estafa está hecha a la luz del día, todo el mundo la denuncia. Y obviamente hay decisiones que son políticas y entonces no es por judicializar decisiones políticas, pero sin embargo hay decisiones que son claramente una estafa, como lo que vos señalabas, cómo se dio especialmente la última parte de los créditos, porque si no se entiende cómo llegó a un desfalco una empresa que debería ganar millones y los ganó de hecho, nada más que, como cuenta la investigación, se lo llevaron a Uruguay, etc. Segundo punto, que me quedo con lo que vos decías y que también abre el debate, me parece que lo vamos a poder desarrollar después. Hay todo un relato si esto va a generar una soberanía alimentaria, digamos. Bueno, si los puertos ahora se descubre que están en manos privadas a simple declaración jurada, o sea, para que se entienda, Cargill, Monsanto, Vicentín, etcétera, decían, no, hoy despaché 3 kilos de soja. Firmada la declaración jurada, perfecto, los despachó. Incluso es el cuento, ¿no?, el relato que se hace de cómo desde Paraguay bajaban los barcos vacíos, los llenaban en Argentina y salían pagando los impuestos o no pagando los impuestos nacionales. También ligado al narcotráfico, bueno, vos, Octavio, eso lo sabés mejor. Entonces, controlando una pequeña parte de eso, que entiendo es una medida defensiva también del gobierno para que Vicentín no se quedara en manos de los mismos oligopolios que hoy están pateando para hacer una devaluación mayor, porque también está metido el tema de las divisas, abre la discusión, que me parece que la vamos a tener que profundizar, que es la siguiente, si se pone como algo, una gran patriada, controlar una pequeña parte de ese mercado luego de una estafa monumental, bueno, entonces, ¿por qué no discutir que los puertos tienen que ser soberanía nacional y estar en manos del Estado para que el precio de los alimentos o las devaluaciones, como decías vos, sean las políticas cambiarias sean una decisión estatal y ligado a un plan, digamos, y para qué sectores, especialmente ligado a un plan de comercio favorable para las mayorías populares, para los trabajadores, que los precios los precios de los alimentos no se paguen en dólares, que los dólares vayan para desarrollar un plan de obras públicas, industria nacional, etcétera, y no a estos tipos que después se la fugan a Uruguay, a los países fiscales, etcétera. Me parece por eso que estos temas, Octavio, por ahí estaría bueno que retomemos sobre ellos, que contemos mejor cuál es la realidad de los puertos hoy en Argentina, cómo es un sector estratégico, completamente privatizado, y tirar por abajo, bueno, esta idea de que con la estatización de Vicentín, que aparte, ¿quién va a pagar, no?, todos los desfalcos cometidos? No suena tampoco a que con eso se va a conseguir soberanía alimentaria. ¿Me dejás agregar 30 segundos algo? Sí. Dejemos de discutir estas medidas cuando grupos económicos hunden una rama central de la economía, digo. Claro. ¿Por qué no se toman medidas de fondo para resolver cuestiones que hagan a la vida del pueblo trabajador de conjunto? ¿Por qué tenemos que esperar que hundan YPF, que vacíen aerolíneas, que liquiden una cerealera como Vicentín, que especulen con los precios? Hay que tomar medidas que hagan
a controlar las actividades centrales de la economía, que no sea especulación de grupos privados, y al mismo tiempo que permita resolver necesidades fundamentales de sectores populares como la comida. Entonces, que los Vicentín, que los Marzans, que todos esos grupos que son verdaderos canallas, dejen de regir las actividades centrales de los gobiernos y que pasen a tener que ver con las necesidades populares. Quería decir eso y con respecto a lo que decías de González Fraga, creo que el gobierno es muy defensor de la independencia judicial cuando se trata de cuestiones como esta. Cuando Alberto dijo voy a ir a buscar a ese y lo voy a meter en cana yo mismo, ahí todo el mundo decía, mirá qué bien, cómo se muestra. Cuando hay que meter en cana a un estafador del pueblo, a un tipo que vació el Banco Nación para darle de comer a estos tipos, ahí dice, vamos a dejar que la justicia investigue. La justicia ya está claro que no va a investigar porque es cómplice de este tipo de gente. Bueno, esperemos, vamos a seguir las novedades. Seguro esta charla da para mucho más, Octavio, así que vamos a estar en comunicación. Muchas gracias por atendernos. No, a ustedes. Un abrazo.